Bendiciones a todos. En esta ocasión vamos a comenzar una nueva serie que se llama Un matrimonio conforme al corazón del Señor. Y bueno, quiero empezar por decirles que cuando una mujer se casa, ella obviamente cree que se ha casado con el hombre ideal, el hombre perfecto, ese hombre que va a hacer su vida maravillosa. Pero la realidad es que la persona con la que nos casamos es una obra en progreso. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad nos casamos con una persona que tiene el potencial de convertirse en un superhéroe, de convertirse en un hombre conforme al corazón del Señor. Pero como es una obra en progreso, pues va a tomar tiempo y tiene que prepararse. Y nosotras como mujeres tenemos que ayudar a ese hombre a que llegue a convertirse en esa persona ideal, en esa persona que nos va a ayudar a tener un matrimonio conforme al corazón del Señor. Amén. Ahora, lo mismo sucede con las mujeres. Nosotras no nos casamos siendo perfectas, sabiéndolo todo, sabiendo ser madres y esposas, sino que somos personas que tenemos el potencial de serlo, pero vamos a necesitar la ayuda de nuestros esposos para poder lograrlo. Amén. Entonces, el hombre y la mujer tienen roles fundamentales para ayudarse mutuamente a convertirse en ese matrimonio que va a ser conforme al corazón del Señor. Así que ahora vamos a hablar acerca de los esposos. Vamos a ver, de acuerdo a la Biblia, cuáles son las características de un esposo conforme al corazón del Señor, cómo debe ser un hombre en el matrimonio. En primer lugar, tiene que ser un líder. Tiene que ser protector, tiene que ser trabajador, tiene que ser comprensivo, tiene que ser un hombre sacrificado, tiene que ser un hombre que provea, tiene que ser amoroso y tiene que ser fiel. De acuerdo a las escrituras, estas son las características que debe tener un esposo. ¿Ok? Pero entonces la pregunta de hoy es, ¿cuál es el papel de la mujer en el desarrollo de un esposo conforme al corazón del Señor? Y esta noche yo quiero dedicarme a las mujeres para decirles cómo es que podemos ayudar a nuestros esposos a convertirse en ese hombre maravilloso, ideal y perfecto. Y para esto quiero hablar de algo que se llama el instinto de héroe. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Es una teoría que la propuso un psicólogo que se llama James Bauer, y esta teoría revela una necesidad biológica de la psicología masculina, es decir, un instinto heroico. Este concepto sugiere que los hombres tienen un deseo innato y profundo de ser vistos como héroes, como protectores y proveedores, y ellos así obtienen un sentido de valor y propósito a su vida. Este instinto es parte de cómo los hombres ven su posición en el mundo y puede ser un catalizador potente para cultivar el compromiso y la conexión en una relación. Entonces, vamos a hablar acerca de este instinto de héroe. De acuerdo a la Biblia, el hombre tiene que ser un líder, ¿ok? Entonces, este héroe tiene que ser el que decida, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la escritura. En Efesios 5:23 dice así: el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el Salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Esta escritura nos dice que el hombre tiene que ser el líder dentro del matrimonio. Si leemos primero a los Corintios 11:3, nos dice lo siguiente: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, la Biblia nos dice constantemente que el hombre debe ser el líder, el que dirige de alguna manera a la mujer. Primera de Pedro 3:1 dice: así también ustedes, las esposas, sométanse a sus esposos para que, si alguno de ellos no creen en el mensaje, puedan ser convencidos sin necesidad de palabras por el comportamiento de ustedes. Fíjense qué maravillosa promesa. La podemos tomar como promesa. Si nosotros tenemos un esposo o si nosotras tenemos un esposo que no es creyente,
La manera en la que yo me comporte va a atraer a esa persona al Señor Jesús. Si yo soy una esposa sumisa, una esposa que realmente actúa conforme a la voluntad del Señor, eso va a atraer, eso va a ser atractivo para mi esposo y va a querer él conocer a mi Dios. Todas tenemos esta responsabilidad, de hecho. Colosenses 3:18 dice así: Esposas, sométanse a sus esposos, pues este es su deber como creyentes en el Señor. ¿Qué significa que nos debemos someter al esposo? ¿Qué significa que él sea el líder? ¿Cómo puedo yo como esposa ayudarlo a que él desarrolle ese potencial que Dios ya le ha puesto para que se convierta en el gran líder de nuestra casa? Pues como esposas debemos pedir la opinión y el consejo de nuestros esposos. Nuestros esposos deben sentirse que los tomamos en cuenta para tomar decisiones. Y algo muy importante que debemos hacer es enseñar a nuestros hijos a hacer lo mismo. Ponemos el ejemplo y luego les enseñamos a que ellos hagan lo mismo. Obviamente tenemos que orar mucho por nuestros esposos para que el Señor les dé sabiduría y los haga esos grandes líderes de familia. Amén. Ahora, otra característica que tiene un hombre que es un esposo, un padre de familia, es alguien sacrificado. La escritura nos dice en Efesios 5:25, esposos, amen a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Un esposo conforme al corazón de Dios es un hombre que es capaz de dar la vida por sus seres queridos, capaz de dar la vida por su esposa, así como Jesús dio la vida por su iglesia. La primera de Pedro 3:7 dice así: trate cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Si nosotras entendemos que Dios nos hizo realmente un poco más delicadas en cuanto a emociones, eso quiere decir que nos vamos a sentir un poco más vulnerables y vamos a necesitar que el esposo nos cuide, que el esposo nos consienta y que cuando él tenga que tomar una decisión, a veces va a tener que sacrificarse él por nosotras. Pero nosotras tenemos que tomar el papel de esposas que necesitan que alguien se sacrifique por ellas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedir ayuda cuando sea necesario. Así sea para abrir una lata, algo. Pedir ayuda siempre que necesitemos ayuda. Debemos reconocer que no lo podemos hacer todos nosotras, que sí, podemos ser de alguna manera o en cierto grado independientes, pero en realidad necesitamos a nuestros esposos. Y no es malo aceptar nuestras debilidades, al contrario. Cuando le pidamos un favor, cuando pidamos ayuda a nuestros esposos, nunca debe ser como una orden, porque entonces no estoy pidiendo su ayuda, sino le estoy ordenando y eso va a cortar su mentalidad de líder, ¿ok? Debemos alabar a nuestros esposos y ser agradecidas por sus atenciones para con nosotros, para con su familia. Debemos decirles lo mucho que nos hace feliz cuando nos muestra su amor de esa manera y debemos ser sinceras porque los hombres se dan cuenta cuando decimos la verdad. Entonces vamos a permitir que ellos vean nuestras debilidades, que vean que los necesitamos y entonces a ellos les va a agradar. Ese instinto de héroe va a ser en ellos que despierte ese sentimiento de sacrificio, de querer sacrificarse por nosotros y por su familia. Ahora, un hombre también tiene que ser protector. Un esposo conforme al corazón del Señor tiene que ser alguien que protege a su familia. Dice Efesios 5:28-29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén. En Génesis 2:24 dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El secreto para que el hombre nos proteja es volvernos una sola carne, un solo ser con nuestros esposos. ¿Qué tenemos que hacer como mujeres? Debemos dedicarle tiempo a nuestros esposos, debemos escucharlos con atención, debemos tratar de ser empáticas y hacerlos sentir que lo que les pasa nos afecta tanto a nosotras como a él.
debemos decirles que lo necesitamos, que, que debemos dejarnos proteger y que sean caballerosos, ¿por qué no? En esta época yo creo que hay muchas ideas, pues, feministas, pero en una manera negativa, que no quieren recibir nada de los hombres porque la mujer ya se cree independiente totalmente. A veces hasta le molesta que le abra la puerta del coche. Pero la realidad es que si nosotros dejamos que el hombre sea caballeroso, vamos a activar ese instinto de héroe que hay en ellos, ese potencial que Dios ha puesto en ellos y los vamos a conocer como protectores. Y por último vamos a hablar del esposo como proveedor, ¿ok? Primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Un hombre, un esposo conforme al corazón de Dios tiene que ser alguien capaz de proveer para su familia, ¿ok? Ahora, una escritura muy importante en Proverbios 15:6 dice así, en la casa del justo hay de todo en abundancia, pero las ganancias del perverso solo le traen problemas. Un hombre que provee debe hacerlo de la manera más honesta, de la manera legal, de una manera que sea honrada y digna. No importa que el trabajo sea humilde, cualquier tipo de trabajo es digno siempre y cuando se haga realmente correctamente, ¿ok? Entonces, lo que nosotras tenemos que hacer para que nuestro hombre se vuelva el proveedor de la casa es alabarlo por sus esfuerzos como proveedor. Debemos hacer sentir a nuestros esposos valorados y apreciados. Si nosotras trabajamos y también contribuimos a las finanzas del hogar, jamás los debemos hacer sentir menospreciados. Hay que recordar que somos un equipo, que somos complemento y que siempre debemos animarlos para hacer trabajos honrados. Obviamente debemos orar y confiar en que Dios es el que provee a nuestra familia por medio de nuestros esposos. Entonces hay que orar para que el Señor lo bendiga, prospere el fruto de su trabajo y puedan proveer a toda su familia. Amén. Todas estas características nos recuerdan también que Jesús hace lo mismo por su iglesia. La protege, es el proveedor, es el que se sacrifica por su iglesia. Es ese líder que nosotros necesitamos como iglesia. Y eso se debe reflejar en nuestros matrimonios. Amén. Entonces, la próxima semana vamos a estar hablando acerca de de las otras cuatro características que nos van a ayudar como esposas a activar ese instinto de héroe, ese potencial que Dios ha puesto en nuestros esposos para que se conviertan en un hombre y en un esposo conforme al corazón del Señor. Amén.